Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable, versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre la gingivitis. Así es que quédese con nosotros para saber si esto es algo que afecta la visión o afecta a los dientes. Entonces, para eso hoy nos visita la doctora Karina Santos, odontóloga, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenida, doctora, a Impacto Saludable. Saludos, buenas noches. Nada, un placer estar con ustedes y ver qué información podemos hacerle llegar al público. Así es, gracias por estar con nosotros y abordar este tema sumamente importante. Cuéntenos qué es la gingivitis. Muchas veces se habla de pérdidas dentales, de prótesis dentales, de blanqueamiento dental, las famosas carillas, pero muchos lamentablemente no saben qué es una gingivitis y puede ser que el que nos esté viendo tenga esta enfermedad. Cuéntenos. Bueno, la gingivitis es conocida como una inflamación a nivel de las encías. Pueden observar lo que es una tonalidad roja y a la hora de cepillarse pueden notar cómo sangran sus encías y a la hora también de utilizar el hilo dental. O sea que esto puede ser un poquito preocupante, ¿verdad? Sí, realmente si no se trata a tiempo. ¿Cuáles podrían ser las causas que complicarían este proceso y que harían de que este tipo de personas o pacientes tengan estos síntomas que has mencionado? La principal sería la higiene, una higiene deficiente. Dentro de ellas también podría ser causas hormonales, podría también el tabaco, influencia demasiado la gingivitis y otras condiciones de salud como la diabetes también. También, doctora, vemos estos pacientes que tienen esta encía un poquito negruzca. Lo normal es que vemos en algunas personas la encía como rosadita, Ujú. rojita, y aquellos pacientes que tienen esta encía un poco negruzca, ¿esto puede estar relacionado a la gingivitis o a alguna enfermedad? Dependiendo. Hay una condición o condición no podría decirse. Hay algunos pacientes que por su raza tienen esa coloración, es una pigmentación a nivel de las encías. Otra vez, también puede ser, otra de ellas, perdón, puede ser también por el uso del tabaco. El tabaco inhibe la circulación a nivel de las encías y por eso la tonalidad, en vez de ser rosadita, roja, se torna un poco más oscurecida. Ok, esto da un aspecto como de falta de higiene y... Sí, pero como te digo, también entra ahí lo que es la raza. Hay personas, por ejemplo, yo tengo las encías un poquito más oscuras Ok. y no necesariamente tiene que ser por la gingivitis, sino podría ser por rasgos. Ok, señores, es importante nosotros conocer cuáles son estos síntomas y qué cosas podrían, ¿verdad?, Ujú. hacernos sangrarlas en sí. Entonces, la gingivitis, como mencionaba, es una enfermedad que va a afectar la encía y que puede en algún momento tener esta dolor, irritación, sensibilidad en alguna ocasión. Sí, lo principal es sensibilidad, porque a la hora de cepillarnos y utilizar el hilo dental vemos ese sangrado, pero por lo general no duele. Entonces ahí es que empieza el problema. Como no duele, el paciente no se alerta y por ende lo deja pasar. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado. No es simplemente que a usted le duele un diente o que usted tuvo una pérdida o que la muela está dando problemas, es que también usted puede tener una afección de las encías, que también son importantes. ¿Qué importancia tienen las encías para nuestra cavidad oral, para los dientes? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, lo principal es que la encía es prácticamente uno de los soportes más principales en la boca. Luego, seguido de ella está el hueso, pero la encía es donde empiezan a recaer la acumulación de placa. Entonces, cuando no se higienizan de la manera correcta, empiezan a inflamarse, empiezan a tornarse un poco más rojas de lo normal y todo eso. Ya luego, si no se elimina en la parte de la encía, pues puede llegar al hueso y ahí sí hay problema. Hmm, Ay, ay, ay. ¿Qué puede pasar cuando ya se ve afectado la parte ósea? ¿Puede el paciente perder alguna pieza dental o tener algunas complicaciones? Si no se trata a tiempo, pues el hueso, que es
prácticamente lo más importante porque es lo que le da el sostén al hueso. Si no hay al diente. Si no hay hueso, los dientes pueden flujarse. Entonces, a la hora de flujarse, empiezan a perderse, a perder el soporte, a perder de una manera u otra su función y todo eso. O sea, señores, que es muy importante cuidar no solamente la Sí. dentadura, sino también darle ese apropiado cuidado a las encías. Usted mencionaba algunas causas que pueden ser la mala higiene. ¿Puede esto estar relacionado también al consumo de ciertos alimentos, ya sean muy dulces, muy ácidos? La gente siempre sataniza los dulces Sí. porque son supuestamente, usted nos corregirá si son los principales productores de caries y que afectan muchas veces a los dientes. Sí. Lo que pasa con la alimentación es que si tú no retiras los excesos que quedan en las superficies dentales con el cepillado, un buen uso de un cepillo idóneo, perdón, pues entonces esos restos se van a quedar como depósitos en las superficies dentales y esto es lo que más adelante, si no se retira, pues produce caries y produce la inflamación de las encías. Hay un mito con los famosos cepillos. La gente dice que mientras más duro son las celdas, es el cepillo, mejor acabado y limpieza realiza a los dientes. Cuéntenos si esto es cierto y cuáles podrían ser las complicaciones que este podría causar. El uso del cepillo no necesariamente debe ser fuerte. Con un cepillo suave, medio, dependiendo de cuál indique su odontólogo, puede hacerlo. Aquí la actividad principal es el tiempo en el cepillado y hacerlo de una forma correcta. No es el cepillo que más fuerte te trabaje en la cavidad bucal. Es qué tiempo tú le dediques a ese cepillado y si lo utilizas de la forma correcta. Bueno, yo ahora me estoy dando un poquito más de cuidado en la parte dental. Cuéntenos qué tiempo tiene que durar, porque ahí hasta me indicaron hilo dental, enjuague bucal y una serie de pasos, así como el que uno utiliza para la piel. Sí. También, señores, hay que tener cuidado con los dientes. Muchas veces nosotros vamos al médico para el corazón, diabetes y muchísimas otras cosas, pero los odontólogos siempre lo dejamos cuando hay un dolor de muela que ya nosotros hemos tomado, enciendo medicamentos, ya lo hemos utilizado todos y ya cuando no hay remedio, entonces que vamos al odontólogo. Cuéntanos un poco sobre cómo puede ser esto, qué tiempo debe de durar el cepillado. Hay gente que duran 10 minutos cepillándose, hay otros que simplemente ya en segundos ya están cepillados, entonces cuéntanos sobre eso. Sí, lo ideal sería entre 3 a 5 minutos. Sé que a veces por la rapidez del día a día no podemos dedicarle ese tiempo, pero lo ideal es que cepillemos cada superficie de nuestra área bucal. No solamente son los dientes que tenemos visibles, perdón, las superficies que tenemos visibles, sino también las que no se ven, estas que están detrás de la lengua o detrás del paladar y sobre todo el área de muelitas. Las muelitas son las partes donde prácticamente nosotros no le dedicamos ese tiempo que se necesita y son las más importantes porque es la que utilizamos para masticar. También hay otro órgano que nosotros dejamos desapercibido, que es la lengua. Ujú. Cuéntanos un poco sobre cómo debe de ser la higiene de la lengua y que si esto, al no cepillarse correctamente, puede desencadenar algunas enfermedades o incluso hasta mal aliento. Claro, sobre todo el mal aliento. La lengua debe obligatoriamente cepillarse y tiene una técnica también. No es solamente como lo hicimos hace un tiempo atrás, tiene que ser de atrás hacia adelante, en una sola dirección. Ok, hay gente que se cepilla Sí, sí, como que sí. va una barredora ahí adentro. Sí, no tiene que ser en una sola dirección y con tiempo. Si se hace el cepillado con el tiempo ideal, pues puede lograr resultados. Señores, importante estas informaciones. Aparte de eso, puede mencionaba algunas enfermedades en cuanto al sangrado, que es un signo muy importante en cuanto a la Ujú. gingivitis. Eso es bueno tomarlo en cuenta. ¿Puede esto ser algo hereditario? Am, Entiendo que no, porque realmente todo depende de cómo tú higienices tu cavidad bucal. Ya hay
Problemas hereditarios no entrarían, entiendo que no, porque todo depende también de factores fuera de, dígase malposiciones dentales, dígase que no se utilizó el hilo dental. El hilo dental es súper importante porque llega a superficies donde el cepillo no entra. Entonces yo diría que no, que la parte hereditaria no. Usted mencionaba lo del hilo dental, que también tengo otra batalla. ¿Puede esto también hacer sangrar las encías si no lo usamos de forma correcta? Sí, a veces hay dientes que no se encuentran en una posición idónea, están un poquito doblados, torcidos, entonces hacemos presión al entrar el hilo dental y no debería. Deberíamos de tomarnos nuestro tiempo, buscar la forma en cómo bajar y poder pegarnos al espacio, porque muchas veces creemos que el hilo dental es hacer esto, ¡tac! Y no. Debemos bajar despacito, pegarnos de una superficie y luego de la otra, o sea, de una pared y luego la otra, porque cada diente se encuentra uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, entonces debemos bajar con nuestro hilito pasivamente y tratar de limpiar un lado y luego el otro, no. Señores, importantes esas informaciones. Hay que empezar, señora, a tener mayor cuidado en la parte oral, que eso también es nuestra carta de presentación. Cuando usted llega a un lugar y sonríe, eso también tiene un impacto en la Claro. persona que le conoce. Entonces, señores, importantes esas informaciones. Vamos a una pausa comercial, pero no le cambie, porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución.
Señores, seguimos con más de Impacto Saludable, hoy conociendo sobre la gingivitis, un tema sumamente importante que afectan las encías, algo que de una forma u otra también forma parte y da soporte a lo que son los dientes. Hoy con la doctora Karina Santos, odontóloga periodoncista, con quien durante la pausa nos estuvo comentando un poquito sobre las causas, sobre cuáles pueden ser esos signos de alerta que debemos nosotros identificar si tenemos una gingivitis. Doctora, cuéntenos un poquito también sobre en el caso de las embarazadas. Nos comentaba antes de la pausa de que puede esta tener alguna relación, puede incluso las embarazadas tener alteraciones a nivel de la encía, de la dentadura. Cuéntanos sobre esto. Sí, ya cuando una mujer se encuentra en etapa de embarazo, entran a relucir ciertas hormonas como es el estrógeno y la progesterona. Estas son un poco más sensibles a la hora de batallar, por así decirlo, con las bacterias que se encuentran en la cavidad bucal. Entonces son más sensibles a que se propaguen con más facilidad. O sea que las embarazadas podrían tener un mayor riesgo de desarrollar gingivitis en comparación con otras personas. Realmente sí. Ya cuando llega el paciente que identifica estos síntomas, el sangrado de las encías un poquito sensibles, ¿verdad? Ujú. ¿Puede esta tener una sensibilidad a la hora de consumir alimentos fríos o calientes? Hay muchos pacientes que dicen que le duelen los dientes cuando consumen bebidas muy frías o calientes. ¿Qué pasa con esto? Realmente yo entiendo que ahí es un problema a nivel dental, no de las encías. Las encías, como hablamos al principio, no suelen cuando están inflamadas dar ese tipo de molestias, entonces pasa desapercibida y el paciente, pues como no le duele, no acude al odontólogo. Entonces ya la parte que tú me mencionas se reflejaría más como en la dental. Cuéntanos, doctora, cuando llega un paciente con las encías inflamadas que ya ha identificado que presenta uno de los síntomas que ha mencionado, ¿cómo es el abordaje en estos pacientes? Bien, a nivel de consultorio lo que hacemos es evaluar que realmente sea por acúmulo de placa, que necesite su buena limpieza. Se podría hacer una limpieza profunda, que ahí entraría un detartraje, y ya luego una profilaxis. Entonces se le da también lo que sería un control de cómo higienizarse en casa para que siga manteniendo lo que ya nosotros en el consultorio pudimos lograr. Ok, entonces es importante que ya después que el paciente, ustedes lo han tratado, se ha diagnosticado, debe seguir una rutina en casa del cuidado. ¿Cuáles serían los pasos? Esto es la parte más importante. Nosotros abordamos en consulta prácticamente un 30% y ya el 70% restante le concierne al paciente. Entonces sería elección de un buen cepillo, el tiempo idóneo en el cepillado, que no sea un cepillado breve, sino que se tome su tiempo, la utilización del hilo dental y el enjuague bucal. Con estos pasos puede el paciente con el paso del tiempo ir mejorando. Claro que sí, y sobre todo no olvidar sus citas continuas. Lo ideal sería visitar cada 6 meses, pero dependiendo del paciente, a veces uno lo evalúa antes. Ok, es decir, a veces hay pacientes que van la primera consulta, se desaparecen y Exactamente. cuando vuelven llegan con la condición con la que fue peor. Peor, Entonces hay que exactamente. tener cuidado, ¿verdad? Así es. También cuéntanos ya para finalizar unas recomendaciones para todos los que nos ven de qué deben de hacer para evitar este tipo de condiciones como lo que es la gingivitis y otras afectaciones, aparte ya de los dientes, cómo debe de ser la rutina, qué cosas debemos nosotros disminuir en cuanto a los alimentos para así evitar el deterioro continuo de los dientes. Lo ideal sería primero visitar su odontólogo de confianza. Segundo, elegir un buen cepillo, tomarse su tiempo, como dije anteriormente, tomarse su tiempo de verdad en cepillarse cada superficie del diente, utilizar su hilo dental, su enjuague y nada. Con Yo es- entiendo que con eso, fin. Con eso tenemos una buena rutina Sí. y un buen cuidado dental. Ya Y, para, ajá. perdón, que olvidaba también con el tema de la alimentación influye, pero lo primordial sería
barrer todos esos restos de alimento que quedan en nuestros dientes para evitar que se depositen en las encías y las inflamen. Señores, es importante estas informaciones. Doctora, antes de despedirla, cuéntenos dónde nosotros la podemos encontrar, para así algunos de los que nos ven ya identificaron que tienen estos problemitas, inmediatamente vayan a su consulta. Bueno, estamos actualmente en Dentatus. Esto está en salida Santo Domingo, frente a la Texaco Javier. Ahí nos pueden encontrar. Sería un placer atenderles. Señores, ya ustedes saben, no hay excusa para iniciar a cuidar un poquito más los dientes. Recuerde que esa parte de su apariencia es una carta de presentación. Así es nada, señores, que nos vemos en una próxima entrevista. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Dayana Ventura Impacto Saludable. Y si usted quiere formar parte de nuestra cartera de patrocinadores, ahí debajo le estaremos dejando el número para que así nos contacte y forme parte de este gran proyecto. Nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.